Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos y gracias por venir a los asistentes. Gracias a Noelia y a la librería Rayuela en general, a todo el equipo por invitarnos y aceptarnos aquí a presentar nuestra editorial, y a todo el equipo de Moment Festival por incluirnos dentro de su programación, dentro de tantas actividades interesantes. Y bueno, nosotros somos Ediciones Fantasma, José Antonio Miranda y Elena Pedrosa, y ahora presentaremos, los presentaré a ellos dos. Él es Antonio Orihuela, uno de nuestros autores, y nuestro proyecto editorial surge de Almería, donde hemos estado. Bueno, él es almeriense, yo soy malagueña, pero he estado bastantes años en Almería, y surge de un proyecto de difusión cultural, ¿no? Pues nuestra editorial tiene una idea libertaria. Nos damos cuenta de que hay algunos lugares que sí que mueven bastante libros de reflexión y de literatura en torno a otra forma de ver la sociedad y el mundo. Y bueno, empezamos a difundir proyectos pequeños y poco consolidados de compañeros que son afines, y empezamos a trabajar un poco desde el fanzine. Nosotros teníamos alguna cosa escrita, empezamos a mover fanzines, folletos. Este es el último libro, el que acabamos de publicar, que lo traemos en primicia porque nos acaba de llegar, y va a ser nuestro primer libro. Empezamos a hablar con Tania, ahora iré explicando un poco la temática de cada uno. Y bueno, pues por circunstancias tanto de la autora como de los editores se fue retrasando, y al llegar aquí a Málaga pues recibimos una propuesta de Antonio, que le agradecemos, porque además pues, ha sido el culpable de que dijéramos, bueno, venga, vamos a ponernos aire. Y bueno, fue casi paralelo a otra propuesta que nos hicieron esta pareja de médicos, Juan Gervá y Mercedes Pérez Fernández. Estuvimos leyendo algunos materiales suyos, nos pareció interesante distribuirlos, y ellos nos dijeron pues que estaban haciendo una edición nueva y que les habíamos gustado y querían editarlo con nosotros, ¿no? Entonces, en realidad, hemos ido recibiendo algunas propuestas, y ahora ya pues sí estamos cocinando algunos libros también que a los que nosotros hemos propuesto a los autores que se conviertan en libros, ¿no? Entonces, para nosotros es importante apostar por el papel. En esta sociedad en la que nos encontramos, en la que parece que el digital lo va a fagocitar todo, es importante que existan las librerías, que existan los proyectos editoriales, que tengamos algo físico en las manos para poder concentrarnos, para activar esa parte del cerebro y del corazón que se activa solo a través del tacto y de las letras. Y por eso apostamos por el papel, en un momento en el que bueno, pues es complicado para este ámbito, pero por eso nuestro proyecto es más que nada activista y de divulgación y de intentar actuar en donde creemos que podemos ir actuando. Pero tenemos una colección de ensayos que se llama Acción y Reflexión, porque surge como inspiración de un proyecto que tuvimos en Almería después del 15M y de estar trabajando en las plazas con muchos compañeros. A esta colección de ensayo ahora mismo tenemos estos 3 números: Puntos ciegos, los cuerpos y las razones que preferimos ignorar, de Antonio Orihuela, que tengo aquí a mi izquierda, y que es una colección de ensayo breve sobre la sociedad, el mundo, la literatura, la historia, y que ahora pasará a comentar, ¿no? El segundo número es El proceso médico que expropia la salud, de Juan Gervá y Mercedes Pérez Fernández, que desde su experiencia de muchísimos años, son 2 médicos ya jubilados, formadores de residentes, investigadores que han estado trabajando tanto aquí como en Estados Unidos, y que la mayor parte del tiempo no han sido médicos rurales, pues hacen una revisión a esa diferencia entre el humanismo y determinado cientificismo dogmático que se está empezando a vivir desde la salud, y que es importante que revisemos también como seres humanos. Maternidad y crianza, interferencia sobre el discurso dominante, es un libro de Tania Galvez San José. Ella es madrileña, tiene 4 hijos ahora mismo, cuando la conocimos tenía 1, y precisamente desde el activismo y desde la militancia anarquista en la que comenzó, ella empieza a repensar esa experiencia propia, su propio cuerpo, y esos distintos discursos que nos van lanzando sobre la mujer y sobre la maternidad, que son contrarios a ese discurso dominante. Tania Galvez es documentalista, trabaja como documentalista para la UNED, es la responsable de que haya unos vídeos muy interesantes investigando la violencia obstétrica en los hospitales españoles y ese cambio de paradigma en el parto que está siendo cada vez más necesario. Y bueno, es una experiencia de investigación de cómo
se impone desde el capital determinadas dinámicas a través del aparato medicalizador e instrumentalizador de los cuerpos de las mujeres, y que pone en juego unas reflexiones muy importantes acerca de qué estamos asumiendo como propio y que realmente nos viene listado desde arriba, ¿no? Tenemos una colección de poesía. Aquí tenemos a José Antonio Miranda, José Apunto Miranda, autor de Retales. Almanaque, cosas que pasan en los pueblos que no veréis en las ciudades, de José Pastor González. Es de Valladolid el autor, pero residente en Granada, y se siente de la Alpujarra y se define como alpujarreño. Y bueno, es un poemario temático en el que habla de esa situación que se vive en la llamada España vaciada, habla de la situación que se vive en los pueblos y que él vive de primera mano, habla de las cosas bellas que nos encontramos. Está hecho, se llama almanaque porque está hecho a modo de almanaque, va contando cada etapa del año que se va pasando en esos pueblos, pero habla también de esa invasión turística, por ejemplo, que se está recibiendo y que está cambiando y distorsionando la manera de vivir de las personas que se dedican a trabajar en la agricultura, que se dedican a intentar hacer de sus pueblos un lugar vivible, ¿no? Y que no van a vivir y a encontrarse allí, sino que van a consumir, que es otra cosa muy diferente, ¿no? Entonces habla también de memoria histórica, tiene algunos pasajes muy interesantes acerca de esas luchas que se daban también en lugares pequeños donde era más evidente esa situación política y que ahora parece que no ha ocurrido nada, ¿no? Y que se siguen viendo y se siguen encontrando por las calles, ¿no? Entonces esa vertiente como política dentro de la poesía, esa vertiente de reflexión social para estar en esta sociedad difícil que tenemos como reto construir todos juntos, es lo que nos motiva a ir apoyando a estos autores que, bueno, somos una editorial pequeña, somos una editorial que trabajamos 2 personas, la maquetación, la revisión, la maquetación la hace José, la revisión la hacemos entre los 2, el diseño lo hacemos consensuado y la portada, un poco la base del diseño sí la voy haciendo yo, y dentro de los recursos que vamos teniendo sí que creemos que hay que apostar por los autores, al más clásico puro estilo de las editoriales antiguas. No somos una editorial grande, pero no somos una editorial de autoedición, ni vamos a cobrar a los autores por publicar, ni vamos a hacer ese tipo de fórmulas que se llevan ahora, que están degradando también esa posibilidad de que el autor tenga su apoyo por parte de los editores, ¿no? Y dentro de lo que es nuestro pasado fancinero, que le llamábamos, ¿no? Porque venimos del fanzine y queremos seguir manteniendo el fanzine, nos encontramos que en ocasiones es necesario, cuando vamos, nosotros no tenemos un espacio, tenemos el apoyo de las librerías entre las que nos movemos, pero cuando vamos a algún espacio más común, como por ejemplo los encuentros que organiza Suburbia o algún otro encuentro de libro anarquista o de libro alternativo, sí que nos encontramos a muchos chavales jóvenes que no tienen posibilidad de comprarse un libro, pero que sí pueden hojear un fanzine. Es más asequible, es cercano, es el lenguaje más popular y políticamente de dónde viene a nosotros nos sigue gustando apostar por ello, ¿no? Tenemos algún fanzine poético, como este rescatado de León Felipe, Alocución Poética. Tenemos algún fanzine que hemos construido nosotros, este es un conjunto de imágenes mías que editó José con algunos textos de Marx, Bakunin y frases de Mayo del 68, una mezcla bastante interesante, y algunos textos clásicos o importantes como El incontrolado de la columna de hierro, esta protesta del incontrolado ante los libertarios del presente y del futuro sobre las capitulaciones de 1937, porque creemos que también en lo que ha pasado, si no lo olvidamos, tenemos las claves de lo que es nuestro presente y nuestro futuro. Ciencia y tecnología, 2 artículos críticos de Hans Magnus Heisenberg, que es muy importante para el cientificismo adoctrinante que nos encontramos ahora, y la tecnología no ya como herramienta, sino como dogma y como casi Dios de cada uno de nosotros. Y El silencio atronador, que es un texto que yo escribí dentro de la Asociación de la Prensa cuando estaba en Almería. Me pidieron que escribiera una reflexión sobre el periodismo 2.0 y todo el tema de las redes para la prensa. Y bueno, a mí se me ocurrió reflexionar acerca de esa herramienta que iba a ser Internet, que se suponía democratizadora y que iba a ser popularizar la posibilidad de que todo el mundo pudiera compartir su conocimiento a través de ahí, ¿no? Esto está escrito en 2013, estoy preparando una segunda parte con todos los fact-checkers y controladores de noticias y censuradores que han salido en redes.
y es una reflexión acerca de, por una parte, el corporativismo que podemos encontrarnos por parte de los medios y por otra parte una reflexión abierta acerca de qué pasa si la gente puede expresarse y puede decir lo que piensa, ¿no? Y bueno, decir que estamos aquí en Málaga, que nos movemos entre las librerías, que vamos haciendo algún evento cultural también, porque nos parece que los libros tienen que estar acompañados de charla y de conversación y de debate y de reflexión. Y nada, os dejo con los dos autores. Es un conjunto de pequeños ensayos sobre cosas que a mí me interesaban. A mí me gusta mucho, Antonio, la metáfora de puntos ciegos, ¿no? De esas cosas que nos ocurren, que sabemos que pasan, pero que no queremos darnos cuenta de que están pasando. Sí, ¿En qué casos concretos podemos ver? Bueno, nuestra sociedad es una sociedad de ceguera estructural, ¿no? O sea, casi habría que preguntarnos qué es lo que queremos ver, ¿no? Normalmente vivimos discriminando parcelas de la realidad que preferimos ignorar, no mirar, ni siquiera pensar que nos acompañan, ¿no? O que están al otro lado del tabique, en el piso de al lado. Bueno, es algo casi fisiológico, ¿no? Porque en realidad nuestra propia comunicación con la realidad se produce a base de discriminar aspectos que no queremos ver, ¿no? Que preferimos que no estén ahí. Entonces, bueno, esa la idea del libro, por lo tanto, era poner el foco sobre esos lugares, sobre esas cuestiones que pues solemos pasar de puntillas o directamente ignoramos, ¿no? Hablas de la relación, hablas mucho de Andalucía y de Extremadura, que es un poco lo que te sientes más cercano, hablas de memoria histórica también un poco. ¿Qué aspectos tenemos en común o pueden verse ahí? Bueno, de Andalucía, como yo no soy nada nacionalista, el texto de Andalucía pues es una crítica a aquellos aspectos del nacionalismo que me parecen más deleznables y una valoración de aquellos rasgos que me parece que sí que tienen todavía un alto potencial, ¿no? Liberador, que están en Andalucía o que yo veo entre los andaluces y no veo en otros sitios. Y en el caso de Extremadura, pues un poco es eso mismo, ¿no? Es donde vives, donde con la gente que te relaciona es imposible no querer a una tierra, aunque no sea la tuya, pero también ver los problemas, las dificultades, el atraso, esas políticas neocoloniales que trabajan no solo en Extremadura, también en Andalucía, ¿no? A pesar de ser dos regiones tan ricas. Hay algunos artículos como La libertad como forma de esclavitud o Democracia de accionistas mayoritarios que van poniendo más el punto de vista en esta sociedad en general y en esos aspectos estructurales que podemos encontrarnos por ahí. Bueno, pues eso que la ficción de la democracia finalmente pues termina siendo un gesto vacío y sin mucha sustancia, que es ir a echar una papeleta cada 4 años en una urna, ¿no? Cuando en realidad la democracia, hoy lo veíamos en Bellas Artes, ¿no? En la conferencia, un vídeo que pusimos de unos chavales que iban a los bancos a votar, con su papeleta al banco, y decía, bueno, pero si finalmente los que mandan son estos, ¿para qué votar a los políticos, no? Pues votamos directamente a los bancos. Esos son los accionistas mayoritarios, o sea, es mentira que todos los votos valgan lo mismo, ¿no? Hay votos que valen muchísimo y son precisamente de los que no tienen ni siquiera necesidad de ir a las urnas a votar, ¿no? Entonces que esa sea finalmente, o que esas políticas sean las que nos gobiernen, pues resulta bastante decepcionante. Hay otras reflexiones como más literarias y hay también un análisis de personajes como muy míticos, ¿no? Desde la misma Federica Montseny, en el ámbito de la política, a García Lorca,
en el ámbito de la literatura, ¿no? ¿Qué puedes decir de esa desmitificación que hacen de esos personajes? Mi madre decía cuando era pequeño que no se me podía dar un juguete porque al momento ya le quitaba las ruedas, le quitaba las puertas porque quería ver qué es lo que había dentro, ¿no? Con los mitos me pasa un poco eso. Y entrarle a saco a Federica, porque Federica es un personaje mítico, no solo del mundo libertario, sino también de la feminista. Y bueno, pues me apetecía un montón meterle el diente a Federica, porque me parecía un personaje lleno de aristas, ¿no? Y a Lorca le pasaba lo mismo, ¿no? Nos venden esas figuras, ¿no? Esa bola perfectamente redondeada, cuando pues nadie es así, ¿no? Todos estamos llenos de aristas, de pequeñas dobleces, de zonas oscuras, y bueno, pues era entrarle a estos dos personajes que llevan tanto tiempo en los altares y que probablemente sea imposible bajar de los altares, pero bueno, no era mi pretensión sacarlos de la Basílica de la Macarena, ninguno de los dos, pero sí apuntar que bueno, pues que también tuvieron sus debilidades, sus fragilidades, y que bueno, un ejercicio contra el mito, ¿no? Contra la mitografía, en una sociedad que valora tanto el mito y que se construye en torno a mitos de un cuarto de hora, porque salen en la tele 3 programas y después nunca más nadie los vuelve a ver. Pues incluso estos mitos que son más duraderos, pues demostrar que también estaban llenos de agujeros. Ahí nos hablan en la literatura también del mainstream, de la plusvalía, y por otro lado del trabajo gustoso del que hablaba Juan Ramón Jiménez, ¿no? ¿Qué podemos hacer como análisis de este momento actual de la literatura que vivimos? Los textos de Juan Ramón son muy impactantes, porque es el primer poeta, escritor ecologista de España. O sea, él tiene una experiencia que en España no era común. Él había ido a Nueva York en el año 16 y había visto en Nueva York, y vuelve 20 años después a Nueva York y se queda alucinado, ¿no? O sea, la ciudad había sufrido una transformación brutal y Juan Ramón se queda espantado, ¿no? Dice, hostia, pues si esto es el progreso, vamos dados, ¿no? Porque ve una ciudad gris, hecha de hombres máquinas, bueno, un poco también lo que habla Lorca en su poema Nueva York. Pero claro, Lorca carecía de la experiencia de ese Juan Ramón que había ido en el año 16 a la gran Babilonia, y cuando vuelve 20 años después lo que descubre, ¿no? Los grandes rascacielos, la tecnificación, la maquinización de la vida, y entonces él escribe unos textos que son muy poco conocidos, entre ellos el trabajo gustoso. Escribe otro que se llama Mi comunismo poético, y alguno más que ahora mismo no me acuerdo, pero son textos sobre vida y sobre ecología, ¿no? Diciendo hacia dónde va la civilización capitalista va el desastre. Y habla pues eso de la despersonalización, de la conversión del hombre en máquina, de la inutilidad de la mayor parte de las cosas que se producen en las fábricas. Y habla también de la contaminación, de la ecología. Y entonces Juan Ramón empieza a recular, y porque no lo han leído, pero todos los filósofos que hablan ahora del decrecimiento, que hablan de volver a formas más simples de vida, pues ahí tienen unos textos maravillosos de Juan Ramón Jiménez. Y yo lo único que hice fue acotarlos y reproducirlos, porque como casi nadie los conoce. Otro problema de la cultura en general y de la literatura en particular es ese lenguaje secuestrado del que nos habla, ¿no? El lenguaje de la posmodernidad, la neolengua. Se ha establecido como un formato en el que uno puede expresarse, y después todo lo demás ha desaparecido, ¿no? No está con nosotros, pero sin embargo habla a través nuestro, ¿no? El lenguaje del poder nos construye al punto de que nos coloniza, nos utiliza, nos manipula, al que deberíamos
poner cierta distancia y establecer una relación de sospecha, ¿no?, con él. Y eso falta, eso no está. Entonces me interesaba también apuntarlo ahí. Hablas de antivanguardia, de poesía experimental, de contracultura. Estamos precisamente en un evento que promueve la cultura independiente, o habla de subculturas y otros tipos de cultura. ¿Qué has podido vivir tú, o de qué hablas en estos ámbitos, y qué podemos hacer con la contracultura ahora mismo? La gente vivía bastante asfixiada, ¿no?, desde el punto de vista de la libertad de expresión y de comunicación y de poder inventar otras formas de vida. Todo eso cuando aquí estalla con esos condicionamientos, ¿no?, que son también tan interesantes porque producen un tipo de arte muy particular, ¿no?, que no se da en Francia, que no se da en Alemania, que no se da en Estados Unidos, ¿no?, por los propios condicionantes del régimen político. Y después la contracultura tiene cancha, digamos, porque veníamos casi de una sociedad precapitalista. Entonces nos quedaba muy lejos donde estamos metidos hoy, ¿no?, en el pozo del neoliberalismo, donde la gente se piensa primero como individuo, como sujeto, y donde lo bien o lo mal que me va en la vida es producto de lo que yo he hecho particularmente, donde no hay asideros, donde no hay nada colectivo, donde el sujeto se encuentra perdido, ¿no? Frente a ese discurso que hoy es el que hemos naturalizado, el que cualquiera reproduce con total naturalidad, finales de los 60, los años 70 fueron años muy fructíferos desde el punto de vista en que la gente funcionaba desde el compartir, desde la solidaridad, desde los proyectos eran colectivos, la gente se vinculaba montando una revista, montando una tertulia, yéndose a vivir al campo, porque, digamos, no estábamos todavía atravesados por el capitalismo como lo estamos hoy en día. Para nosotros el capitalismo era casi la excepción, ¿no? El capitalismo eran cosas que venían de Londres o que traían los turistas, pero no estaba aquí, ¿no? Entonces ahí hay un momento porque también la clase política deja de estar. Una vez que se muere Franco, la clase política tiene que reorganizarse, y eso le toma un tiempo que va desde el 75 al 79. En el momento que el PSOE gana las elecciones municipales en casi toda España, ahí se acabó ya la contracultura. Y el PSOE empezó a gestionar y a organizar todo ese movimiento contracultural, empezó a manipularlo en la medida en que intentaba también canalizarlo y gestionarlo para que esa fuese la cultura del PSOE, la cultura oficial, ¿no? Y todo lo que escapaba, todo lo que entraba dentro del ámbito del consenso desde el punto de vista cultural, artístico, se le permitió entrar, se le dio ala y se promocionó. Y lo que apuntaba hacia el conflicto, hacia entrar en tensión con lo que era la política, lo políticamente correcto, pues se rechazó como política, no como cultura, y se apartó, ¿no? Entonces, digamos que ahí se cierra ese proceso, pero es muy bonito, ¿no? Porque curiosamente la clase política dejó hacer, porque estaban interesados en ver cómo ellos mismos se iban a poder repartir de nuevo la tarta, y entonces dejaron a las asociaciones de vecinos, a los colectivos, a la gente que creara su propia, que hicieran política de verdad, ¿no? De calle, de asambleas, de vecinos, de colectivos, y bueno, pues de ahí mi interés por la contracultura. Y precisamente el hecho de que Antonio venga de la poesía se ve también en estos ensayos, ¿no? Esa reflexión profunda, política y concienzuda y bastante documentada, porque es un prolífico escritor, además
que no para. Por otra parte, tiene algunas cosas como muy mágicas, un artículo que a mí me gusta mucho, que se llama Palabras y Cosas. Voy a leer dos textitos que nos evidencian esa magia de las palabras, ¿no? Dice: una mañana Sinbad se levanta y siente frío. Toma un papel y escribe los grafemas del sustantivo fuego. Después extiende sobre ello las manos y se las frota aliviado. Esa magia que acabamos de ver en los niños, ¿no? A través de las letras, a través de los libros, y esa magia que nosotros vamos perdiendo y también es importante y que podemos jugar con ella. A mí me lleva siempre al surrealismo, ¿no? Aquí hay otro que es bastante interesante. Dice: el dictador de un país totalitario decide promulgar un decreto prohibiendo la lectura, pero como para hacerlo efectivo es necesario leer el decreto, todo el mundo continúa leyendo como si este jamás se hubiera promulgado, ¿no? Esos juegos también que son como muy poéticos y muy conceptuales y dicen de dónde vienen. Sí, a mí me gusta, ya que estamos cerca de la hora de cenar, a mí me gusta el del sándwich. El del sándwich dice, es que son 70 y tantos microcuentos. Tras marcharse todos los que habían acudido aquel domingo a escucharlo, el sabio Roshi se dirigió a recibir a otro maestro zen llegado desde un monasterio muy lejano. Al elogiar la gran cantidad de público que había acudido a escucharle, Roshi se limitó a decir: cuando la gente viene aquí a oírme hablar, les ofrezco un sándwich. Los tontos escuchan lo que digo, los listos se comen el sándwich. Bueno, Antonio, historiador, arqueólogo, poeta, ensayista. Un placer tenerte aquí con nosotros y que nos impulses en nuestro periplo editorial. José A. Miranda, como nombre artístico, filólogo, editor, profesor de lengua y literatura, algunas veces. Y bueno, este Retales, como he comentado un poco, es un proyecto colaborativo que ahora él contará un poquito más en profundidad. Y surge de una inquietud personal, es poesía, es una poesía reflexiva. Retales está dedicado a su madre porque habla de los patrones que su madre tenía en el suelo cuando cosía, porque su madre era sastra, y son retales también de su propia manera de concebir, de pensar y de construir, y que nos va a contar un poquito a continuación. El libro tiene varias fases, ha sido una historia, de hecho en realidad fue el primer libro que editamos antes que el de Antonio, porque surgió el proyecto que ha apuntado ante Elena con el ilustrador que ha hecho estas ilustraciones, Pablo Díaz. Cuando todavía no estábamos, como que no nos veíamos preparados para editar libros, ¿verdad? Y bueno, fue una manera de hacer un pequeño ensayo de edición. Y bueno, los poemas son muy antiguos, son de cuando estaba empezando a ver que escribía cosas que no estaban mal del todo, entre el año 97 y 2004, y son los restos de otros poemarios que cosas que iba escribiendo y que no encajaban dentro de esos poemarios. Por eso lo de Retales, que después de barajar varios títulos como Retazos, Rescoldos y cosas así, pues pensé eso, en lo que ha dicho Elena, en los retales que siempre tenía mi madre después de trabajar en casa, y que eran como algo con lo que yo había vivido. Y a partir de ahí vinieron estos pequeños gráficos que yo tomé de los libros de patrones que tenía mi madre de los años 50 y los copié más o menos de una manera no exhaustiva. Si los coges de aquí igual no te sale bien el vestido, ¿no? Y a partir de ahí fui colocándolos de diferentes maneras en la página. Unos poemas están arriba, otros están abajo, otros en medio. Utilicé un poco el azar para eso. Bueno, eso se quedó ahí hasta que conocimos a una Ediciones Fantasma, cuando nosotros ya nos llamábamos así, en México, en Aguascalientes. Nos comunicamos, él era ilustrador, vimos la posibilidad de hacer algo en común y surgió este Retales, o sea, el libro tal cual está ahora, con estas ilustraciones de Pablo que tienen
pues un punto muy... que las coge de libros de anatomía, libros de botánica, diferentes, y las tergiversa, les mete algún tipo de elemento de extrañamiento, que decían los así. La influencia un poco, ¿no? José viene también de la literatura vanguardista o de vanguardia o de la poesía visual. También hay algunos versos, como este que voy a leer, la repentina transmutación de una granada en colmena, que son tremendamente visuales, que crean imágenes, ¿no? Y luego hay algunas influencias, bueno, sí, a lo mejor puedes comentar algo sobre eso, ¿no? Sobre tus influencias en ese ámbito. Bueno, es una época que yo tenía 20, bueno, algo menos de 20 años, un poco más. Y en realidad vas conociendo, y conforme vas conociendo vas experimentando y te van saliendo poemas, cosas que a veces no son ni poemas, pero luego se convierten en poemas a raíz de lo que voy leyendo. Entonces el surrealismo, el dadaísmo, por ejemplo, pues son clave en ese momento. Nicanor Parra, cuando lo conozco, es como Antonio también tuvo su época, ¿no? Joan Brossa, hay algún homenaje por aquí, el Marcel Duchamp, que no sé si, no solo aquí, en otros poemarios hay varias cositas que son como imitaciones de los ready-made, ¿no? Coger algo que no es poesía, le cambia una palabra, que es lo que yo hacía, pues ni siquiera hacer eso, y se convierten en poesía, los anestesios, como decía Duchamp. Y luego, por ejemplo, con el flamenco ya me estaba empezando a interesar también. Lo hago con una taranta. ¿La tienes tú, mujer? No, yo tengo algunos que tienen ese ritmillo flamenco de repetir los versos, ¿no? Tengo una vida entre mis dedos, una vida entre mis dedos. No sé si tienes todavía otro más. Y luego también iba a comentar que, fijaros que hemos estado presentando el libro de José Pastor en la Alpujarra granaína, y José viene de la Alpujarra almeriense, y eso se puede sentir también en su imaginario, en estos versos, ¿no? Este que leo, por ejemplo, cuando lo extraño se vuelve cotidiano y la muerte entra definitivamente en nuestras vidas, que sí puede venir de ese sentimiento como más interno, pero sí que es verdad que es algo cotidiano en los pueblos, ¿no? Sobre todo en estos momentos los pueblos donde hay muchas personas mayores, donde la muerte se ve en las campanas o se comenta de vecino a vecino, y es como que al leerlo me viene un poco esa experiencia también, o esta, que me parece como muy, lo que se llamaría ahora muy zen, ¿no? Y que realmente es muy de esa calma que se puede sentir en el autor y en sus versos, ¿no? El eco no se escucha detrás de cada frase, sino después de cada sílaba, cada sonido, cada golpe de voz. Se pega como el sol a cada objeto. El eco forma parte de todo cuanto digo, como la luz. Sugerencia, a veces simplemente una frase que se repite, y al repetirla, le está dando un sentido diferente a la primera frase, o está ampliándola o está diciendo lo contrario, y ahí depende totalmente del lector, porque a veces ni yo ya me acuerdo de lo que estaba pensando en este, por ejemplo dice, pero si preferís, después de todo, si preferís que no diga nada, no diré nada. Yo quería decir de la colección de poesía, porque nosotros en principio no pensamos editar poesía. Entonces cuando hemos empezado, un poco impulsados por el proyecto de Retales y por diferentes propuestas que van llegando, porque mucha gente escribe poesía, todo el mundo quiere editar la poesía que escribe, claro. Entonces sí que queríamos plantear la línea de la colección de poesía que tenga una relación de alguna manera
con lo que hemos empezado ya dentro del ensayo, o sea, o bien que tenga una intención política, que no es tanto el caso de este, pero sí el de José Pastor, uno próximo que está en preparación. Y bueno, y nos inspiramos bastante en los compañeros del Grupo Surrealista de Madrid, los editores de una revista que en España ya es un clásico, que se llama Salamandra. Entonces, hablando con uno de los compañeros del Grupo Surrealista, bueno, no sé si he llegado a decirlo, la colección se llama Poesía por otros medios, y es el nombre de un libro, o parte de un libro que editaron ellos en 2006. Entonces, cuando le dijimos que lo queríamos hacer, pues estuvimos hablando de que la poesía por otros medios no se escribe y tal, entonces nos vimos un poco obligados a escribir una pequeña intro en los libros. La voy a leer rápidamente. El nombre de la colección, Poesía por otros medios, hace referencia explícita, a modo de homenaje y toma de posición, al libro realizado en 2006 por el Grupo Surrealista de Madrid, junto a otros colectivos, Situación de la poesía por otros medios a la luz del surrealismo. Conscientes de que la poesía por otros medios es otra cosa distinta de la escrita, en verso o en prosa, que aparece en estas páginas, pretendemos y deseamos al menos que su contenido o su forma sirvan para alentar, en un camino de ida y vuelta, esa otra poesía para la revolución de la vida cotidiana. Y aquí hago referencia a los situacionistas que a mí me han influido mucho y me han atraído mucho desde que los conozco. Sí, me estaba acordando de un recital que hicimos en Almería con un texto que él escribió, que no tenemos ahora mismo aquí el fanzine porque posiblemente sea un libro próximamente o forme parte de otro, que fue contra la poesía hacia la poesía. Reflexionaba acerca de esa poesía mercantilizada, de esa poesía que al final es moneda de cambio, que hoy en día pues todo el mundo quiere publicar, escribir, y al final gente que escribe cosas que están de moda para que les compren esas cosas que están de moda y determinados tipos de literatura, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, ir hacia esa poesía de la que hablábamos, ¿no? Esa poesía de la vida, esa poesía del compartir que podemos vivir en el Voces del Extremo, por ejemplo, esa poesía que nos inspira a hacer cosas y a actuar, nos inspira a sentir esa poesía íntima de compartir nosotros mismos, pero también esa poesía que nos congrega como comunidad. Decir por último que nos queda una colección, porque tenemos varias colecciones como hemos dicho, Acción y Reflexión, Poesía por otros medios, nuestra colección de fanzines, y próximamente tendremos Literatura Incendiaria también, que es una mezcla precisamente de esos textos que estamos un poco contra las etiquetas y todos esos textos que se mezclan, ¿no? Y como vivimos en el mundo que vivimos, el libro de Tania es prueba de ello, que no lo he comentado antes, era una colección de su blog Las Interferencias, por eso hemos subtitulado Interferencias sobre el discurso dominante. Al fin y al cabo en el ciberespacio se pierde todo, en los libros está ahí y lo tenemos en la mano, ¿no? Entonces rescatar esas cuestiones que vamos viendo hoy en día en las redes. Tenemos 2 publicaciones próximas que tienen que ver con cosas que han estado publicando los autores en sus redes, pequeños poemas, reflexiones interesantes que luego se pierden en toda esta marasma, ¿no? Y que creemos que en los libros puede estar interesante. Entonces apostar por un lado por esos clásicos y esa memoria, y apostar también por toda esa vida que se va mezclando en esta sociedad extraña que estamos viviendo y que podemos recopilar en nuestros libros para seguir apostando por el papel.